Estamos de regreso en esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 35 minutos en esta jornada, día martes 6 de septiembre del año 2022. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que habitualmente lo tenemos los días miércoles, pero la contingencia ameritaba adelantar esta conversación. Andrés Solimano, bienvenido nuevamente a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy bien, Claudio, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Acá, como todo el mundo, tratando de procesar lo que ocurrió este fin de semana, el domingo en la elección del plebiscito constitucional, la victoria del rechazo con una mayoría contundente. Y queríamos conversar con usted respecto de los efectos que pueda tener este resultado en varios aspectos de nuestra economía. Sabemos que ha sido un año bastante turbulento en la materia, y ayer se pudieron apreciar algunas reacciones, aunque, bueno, usted me puede corregir, pero siento que fueron más acotadas respecto de lo que proyectaban algunas personas respecto del resultado. Por ejemplo, respecto del tipo de cambio, hubo una caída a comienzos de la jornada del precio del dólar, pero posteriormente se recuperó, volvió a prácticamente al mismo precio en el que estaba antes del plebiscito, y así también con otros indicadores. Le quería pedir una primera opinión, una visión respecto de lo que ha pasado en el día o los días después del plebiscito del pasado domingo. Claro, eh, no, efectivamente, como usted dice, Claudio, el dólar cayó inicialmente casi 40 pesos en el día de ayer, ¿no es cierto? Estaban en torno a 880 por ahí, bajó casi a 840, 845, pero después volvió a subir y el día cerró con 885. Y hoy día estaba viendo que abrió con 866 pesos por dólar norteamericano, es decir, una baja del valor del tipo de cambio del dólar. Eh, También hay que tener cuidado de interpretar esto, porque también está el Banco Central vendiendo dólares, porque no olvidemos que hay una política de intervención del central para evitar, después de las alzas muy grandes en el mes de julio, que pasó 1.000 pesos por dólar, ha estado vendiendo constantemente en el mercado. Entonces, también las bajas pueden deberse no solo a un factor, supuesto factor de mayor confianza post plebiscito, sino que por las ventas del Banco Central. El IPSA, el índice de precio de acciones de la sociedad anónima, también tuvo una pequeña alza en el día de ayer, pero respecto a lo que estaba el día 2 de septiembre, el viernes, estaba en 5.408 el índice. Ese no es un valor de compra, sino que es un índice. Y subió ayer 5 de septiembre a 5.800. Estaba viendo también en la mañana la cotización del IPSA y se ha mantenido. Eh, bueno, claro, ¿no? Se decía que si ganaba el rechazo, se iba a aumentar la confianza, lo cual lo encuentro un poco, porque lo encuentro un poco lógicamente difícil de entender, porque, bueno, el rechazo deja las cosas igual, vuelve a la Constitución del 80 y crea un enorme problema de cómo definir el cambio constitucional y si es que va a haber un cambio constitucional. Lo encuentro que trae más incertidumbre que menos. Entonces, pero acá se ha hecho el análisis de que el cambio, de que el triunfo del rechazo sería estabilizador. Vamos a ver, claro, los inversionistas, bueno, ya eso no se sabe tan bien, pero dicen que los inversionistas son más conservadores y que estarían más por el rechazo. Eh, pero este análisis de las cifras muestra que no hay un cambio tan espectacular, ¿eh? Ujú. En Ahora, los números. Ahora, Andrés, quizás no haya muchos cambios a partir del resultado del plebiscito en este tipo de indicadores o en estos efectos
más inmediatos, pero sí puede provocar algún tipo de cambio respecto de cómo proyectaba finalmente el gobierno su política en materia económica. Sabemos que tenía dos pilares importantes que resolver, ¿no? La reforma tributaria, también la reforma de las pensiones, y mucho de eso iba a depender de lo que sucediera en el plebiscito de salida del proceso constitucional. Conversamos, por ejemplo, hace poco con una senadora de Independiente, pero Renovación Nacional, la senadora Carmen Gloria Aravena, quien ya advertía al gobierno que al parecer va a tener que moderar sus propuestas para que finalmente puedan prosperar ahí en el Congreso Nacional. ¿Cómo ve usted esa situación? Claro, a ver, el gobierno ya viene moderando sus posiciones en política económica desde el principio, ¿no es cierto? Partió rechazando los retiros de fondos de la AFP, que yo creo que eso, para mí, más la situación económica lenta, con poco empleo, con la carestía de la vida, el costo de la del aumento de la inflación, no creo que hayan sido tan neutrales en el resultado obtenido, sobre todo en los sectores populares, porque una de las grandes paradojas de este resultado es que en los sectores de clases trabajadoras, populares, ganó más el rechazo, ¿no es cierto? Y son los sectores que yo los veo más afectados con la situación económica, por la inflación, por la inestabilidad del empleo, por la precariedad laboral, porque no tienen liquidez, porque empezó el gobierno y inmediatamente le cerraron la puerta a los retiros. Claro, los retiros tienen sus problemas, y no es la solución ni la panacea, pero el efecto es que dejan a la gente sin liquidez, sin plata, por ponerlo en términos simples. Y la gente sin plata no anda muy contenta. Y si no anda muy contenta, le ponen una votación adelante y va a rechazar. Sobre todo una elección tan compleja como aprobar un texto Ujú. constitucional, es una de las más complejas que pueden haber. Entonces, yo creo que la política económica que se ha seguido también es responsable de los resultados. Eso no se habla, ahora que se está haciendo cambios de ajustes de las funciones ministeriales, debiera tomarse en cuenta también en qué medida la orientación de la política económica contribuyó a este resultado. Ujú. Eso yo creo que no hay que descartarlo, que influyó el invierno y qué sé yo. Ahora, sí, puede afectar la agenda, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria y de la reforma que se va a anunciar del sistema de pensiones, que no se conoce la última, cuáles van a ser. Se supone que siguen la AFP, parece que les quieren cambiar de nombre ahora para que la gente diga ya no hay más AFP, pero van a ser más parecida, creo que va a ser el mismo santo vestido con otra indumentaria, con otra túnica. Eh, entonces, claro, va a venir el problema de cómo interpretar esta elección, este resultado del plebiscito, ¿no es cierto? Porque hubo tantas dimensiones que uno no sabe, la gente está votando por qué. Entonces, no va a faltar lo que digan, no, que la gente quiere bajo impuestos, votó por bajo impuestos. Otros van a decir, no, la gente votó porque quiere que sigan la AFP. Se da para todo, porque es un voto para un gran paquete que tiene muchas cosas, desde la plurinacionalidad, descentralización, hasta los derechos económicos y sociales y todo eso. Entonces, es complicado, pero sí, yo estoy de acuerdo con usted, Claudio, que hay que considerar el escenario que el gobierno le va a ser más difícil pasar sus reformas. Va a estar más condicionado porque un poco queda debilitado con estos resultados. El gobierno tiene que preguntarse también qué ha hecho o qué no ha hecho para que tengan estos resultados. Yo creo que en la política económica es una política que les hace que el costo del ajuste lo paguen los trabajadores, que no es la primera vez que sucede en Chile, no va a ser el primer gobierno que lo va a hacer, porque lo está Ujú. haciendo. Porque yo encuentro que los programas de apoyo son muy minúsculos, lo hemos conversado, ¿se acuerda, Claudio, que lo conversamos en marzo y abril? Yo modestamente lo dije, un 1% del Producto Interno Bruto, acá dicen 3.000 millones de dólares para el programa de apoyo social.
eso yo lo encuentro poquísimo. Entonces, no se están movilizando recursos de la magnitud necesaria dada la crisis. Vean los países europeos, Alemania, claro, es otro nivel de desarrollo, pero están entregando recursos a la población, por ejemplo, para allá, para enfrentar, bueno, el problema parecido que tenemos acá, el aumento del costo de la energía, del gas y del petróleo. Acá tenemos la canasta básica, pero el gobierno se niega a hacer cualquier cosa que afecte la canasta básica, porque se le caen todos los fantasmas de que no se puede hacer control de precios. Claro, control de precios son complicados, pero se pueden hacer mecanismos de estabilización del valor de la canasta, vendiendo más productos que están más caros, con un poder de compra de Estado, el aceite, el arroz, eh, bueno, el pan es muy perecible, pero toda la canasta básica, ¿no? Ha habido un aumento para estabilizar el precio de los combustibles, que tampoco ha funcionado mucho, porque tenemos la parafina a 1.000 pesos, tenemos la gasolina 1.300 pesos 97 de 95 octanos, carísimo. Me acuerdo que el año pasado la parafina estaba a 700 pesos. Eh, eh, entonces, ¿cómo después uno dice, uy, cómo los sectores populares votan en contra? Es que los sectores populares votan en contra porque se están mal. Y claro, no toda la culpa es de la autoridad, no tenemos que ser justos. Hay una economía mundial complicada, pero que la gente dice, ¿va a hacer diferencia o los pobres, como siempre, van a seguir pagando el costo del ajuste, el costo de la inflación? Ahora, Andrés, esta evaluación crítica al parecer no se ha hecho a nivel efectivamente de gobierno, porque al contrario de lo que usted señala, de que es necesaria una revisión en estas materias, las declaraciones de dirigentes, y bueno, y aquí también puede explicarse, ¿no? Que sea tan transversal, son de loas precisamente a la gestión del ministro Mario Marcel y que incluso después de todo este proceso ha salido incluso más empoderado respecto de lo que estaba antes o queda más empoderado de cara a lo que resta de gobierno del presidente Boric, que es prácticamente todo, porque no lleva ni siquiera un año. ¿Cómo ve eso también? Bueno, Mario Marcelli es una persona capaz, un sólido economista. Lo que pasa es que sus posiciones son muy neoliberales. Lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a él. Y tiene, entonces, bueno, convenció al presidente Boric de no a los retiros de la AFP, que yo creo que alienó mucho apoyo popular, con los problemas que tenía, pero hay que estar consciente de los costos que ha tenido, que está teniendo. Después, a mi juicio, ha asignado 1% de lo que ya mencionaba. Muy poca plata para la parte social, poca. No digo que no exista, pero yo encuentro que es poca. Después, tenemos ya no es solo echémosle la culpa al ministro de Hacienda, que el Banco Central. El Banco Central sigue subiendo las tasas como porque quiere bajar la inflación, una inflación de costos, una inflación que viene por el lado del precio de, de la energía, que viene por el precio del alimento importado y que también viene por los recargos de los mercados monopolísticos que hay en Chile, los supermercados. Vean los recargos de la banca tiene utilidades récords, 3.500 millones el primer semestre, la banca ganando dinero como nunca con la inflación porque sube los costos de colocación, las tasas de colocación de préstamos, pero no le sube a la gente igual lo que le pagan por los depósitos, entonces que es el spread, que es la ganancia de los bancos. Bueno, nadie hace nada. Hay una representante del directorio del Banco Central, el economista Stephanie Griffith Jones, que se permitió sugerir que subieran la tasa también de los depósitos, o sea, lo que le pagaban a los ahorrantes. Y el resto del Banco Central del directorio le quitó el piso, aparece aparentemente, por lo que se dice, y los bancos, no, ¿cómo pueden decir eso? Creo. Bueno, es que no se puede hacer, el Banco Central no puede decir nada contra la banca, que es uno de los grandes dueños de este país. Entonces, bueno, pero el Banco Central sigue subiendo las tasas de interés para bajar la inflación de costos. ¿Cuál va a ser el resultado? La inflación va a seguir demorando en bajar y las presiones recesivas siguen. Entonces, bueno, porque el Banco Central es un ente autónomo, lo hemos dicho muchas veces, es un ente autónomo indiferente
a las presiones sociales, parece, porque es una gran torre de marfil, los miembros del Consejo están designados por 10 años, con condiciones económicas óptimas, con choferes, es una casta privilegiada, pero la gente del pueblo no, la gente del pueblo no tiene empleo, tiene la carestía de vida por el IPC, se gasta 2 horas diarias ir y volver a su lugar de trabajo, no están en los sillones de los directorios del Banco Central o de los bancos comerciales. Entonces ese país sigue. Ese país sí, aunque los populares, el sector popular, vota que, votó que rechaza la constitución que prometía derechos económicos y sociales. Yo no entiendo mucho cómo funciona la mentalidad de la gente, pero bueno, eso da para otro programa. Pero sí, yo creo que el gobierno va a tener que hacer un giro más social. Yo le veo que si un gobierno progresista, llamado gobierno de izquierda, no puede hacer las mismas políticas que hacía casi iguales de los gobiernos anteriores, eh, 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 que no quiere gastar plata en los sectores sociales, en los montos adecuados. No digo que no esté gastando, se subió el salario mínimo, hay que reconocerlo. Hay un bono de invierno. Mi punto es que eso es insuficiente. Tiene que atacar el costo de la canasta básica al gobierno, tiene que preocuparse más del empleo de los jóvenes, tiene que bajar a las poblaciones, salir de los ministerios, salir de la moneda e ir a las poblaciones, creo yo, y ver en la base, bueno, ¿por qué la gente está opinando como opina o vota como vota? ¿No tendrá algo que ver con la situación económica que está viviendo? Más allá de cosas más abstractas como la plurinacionalidad y todo eso. Entonces, yo creo que yo, la reflexión que haría es preocuparse, no endiosar la política económica, porque en Chile nos gusta endiosar ciertos grandes próceres que manejan la economía, son unos héroes, y claro, yo estoy seguro que se dice, no, todo el problema es todo el equipo político, pero yo creo que puede ser un poco de la orientación de la política económica también los problemas que hay. Tiene que reflexionar el gobierno eso, tiene que salirse de un cierto encapsulamiento y tiene que ver objetivamente, ¿sí? Esto no es un problema personal, es un problema objetivo. Eh, ¿Es la política económica, le trae afección a la gente con la institucionalidad, con el gobierno? ¿Estamos ayudando a la gente a pasar las vacas flacas de la carestía de la vida y y las malas perspectivas económicas? El año 2023 se viene con, ya hay recesión, las proyecciones del mismo Banco Central, bajo cero el crecimiento, que es una definición de recesión. O sea que, entonces, no puede ser que el costo del ajuste siempre lo tengan que pagar los sectores populares. Entonces yo creo que un poco eso está detrás de estos votos tan sorprendentes que vemos. No hay que hacer tampoco grandes análisis sesudos. La gente vota por cómo está. Si está mal económicamente, va a votar si es el gobierno A, B o Z. No va a decir, no, lamentablemente, va a votar así. Eso se ha dado, es muy antiguo. Entonces, pero no, el gobierno cree que está haciendo lo extraordinario en la parte económica, que eso sí que no se puede tocar. Claro, porque las centrales empresariales, la banca, los economistas que opinan siempre en el Mercurio, la Tercera, Televisión Nacional. Entre paréntesis, Televisión Nacional sigue con la misma orientación que seguía con el gobierno de Piñera. Pues tenemos al presidente Boric de izquierda y Televisión Nacional tiene tuvo un discurso totalmente contra las posiciones del gobierno. Ujú. Entonces, nada cambia. La banca sigue con utilidad récord, nada Sí. cambia. La ISAPRE dice que están con problemas, dicen que están casi quebrados. Uno dice, ¿qué hicieron con la plata que han ganado? Si Sí. Vamos a ver bueno, también si es que siguen con problemas a las partir de ahora. mineras le va estupendo, y a la gente, la trabajadora que vive de un salario, está complicada. Ujú. Bueno, Andrés, sin duda alguna,
efectivamente es lo único concreto que hay ahora, ¿no? Que nada cambió, porque lo que rige es lo que está establecido en la actual Constitución, que de no triunfar el apruebo, lo que continúa es la institucionalidad actual. Así que efectivamente Claro, nada cambió, Andrés. Bueno, nada tenemos, cambió, pero tienen que tener cuidado, ¿ah? sí. Porque en el país, si no se resuelven los problemas estructurales, económicos, sociales de fondo, tampoco vamos a estar en un país muy tranquilo, creo yo. Sí, nos pilló el tiempo lamentablemente, Sí. Andrea, habían hartas cosas para comentar, pero estuvo buena la reflexión, el diálogo a esta hora de la mañana respecto de lo que pasó con el plebiscito y por supuesto también lo que se viene, sobre todo en materia económica para todas las personas que lo están pasando mal actualmente. Andrés, nos reencontramos pronto, así que un abrazo grande, que esté muy bien. Ya, un abrazo, Claudio, muchas gracias. Adiós. Y nosotros también nos vamos, son las 9:55, atentos y atentas a lo que pase durante esta jornada y en el Palacio de la Moneda. Infórmense a través de todas nuestras plataformas. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo, que esté muy bien.